escuchando el podcast de Free Soul by Joe. Hola almas libres, buen día y bienvenidos a un episodio más de Free Soul by Joe. Mi nombre es Jocelyn. Y yo soy Francisco. Nos encontramos en la isla Oahu, una de las islas de Hawái. Y el día de hoy vamos a hablar de el yoga. El día de ayer empezamos a practicar la cuarentena de forma voluntaria. Bueno, solo yo. Voluntariamente a fuerzas porque todo está cerrado de todos modos. Sí, yo ya empiezo a trabajar desde casa. ¿Tú? Y no, todavía el lunes tengo planeado ir a la oficina. So far. Muchas oficinas siguen operando normal. Realmente las normas o las actividades que se están planeando ahorita son la rotación de personal para que no todos estén en la oficina y pues lo mismo, distanciamiento, higiene, lavado de manos. Pues ya muchos restaurantes cerraron, creo que solamente están haciendo como takeouts y pues nada, seguir las instrucciones, ver cómo va funcionando todo este tema, cómo va evolucionando. Y pues justo elegimos este tema porque muchas personas ya están en cuarentena, ya sea porque su gobierno así lo está solicitando o por decisión propia, porque de esa manera podemos ayudar a que el virus no se esté propagando y no afectemos a las personas de la tercera edad o a los pequeños. Entonces más bien es por responsabilidad, ser un poquito solidarios y pues empáticos con esta situación. Las personas ahorita pues se encuentran en casa y están preguntándose qué hacer, cómo gastar el tiempo. En lo personal yo creo que es un buen momento para reflexión, para ahora sí olvidarnos del mundo externo, de todas las actividades diarias, de ir como tan rápido y empezar a frenar. O sea, bueno, ahorita ya fue como pues lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, ya no tienes de otra. Y pues repito, yo creo que es un buen momento para que todas las personas, aparte de ser responsables con esta situación, de ser empáticos, pues empecemos a ver qué es lo que realmente está pasando en el mundo, qué es lo que el planeta nos está pidiendo, directa o indirectamente. Y yo creo que cuando termine todo esto, que las personas salgamos como más fuertes, más conectadas con nuestro ser, con la naturaleza, que todo esto que está sucediendo solamente nos ayude a evolucionar como sociedad e individualmente. Entonces, hoy queremos platicarles un poco del yoga, qué es lo que para nosotros representa, cómo nos ha ayudado, cómo es la práctica, cómo ustedes pueden entender un poquito más de esta disciplina. Hay mucha información, pero nosotros queremos compartirles a través de nuestros sentimientos y a través de nuestros ojos lo que es la práctica y cómo nos ha ayudado en este camino de autodescubrimiento. ¿Quieres decir algo acerca de lo que está sucediendo? Pues yo invitaría a la gente a que no entre en pánico, que pues tenga fe de que esto pronto va a acabar y que sí tenga las precauciones, pero que tengan fe y sean positivos. Es solamente una etapa gris que pronto va a terminar. No se angustien. Pero hay que tomarlo con calma, no caer en las provocaciones de los medios y de los gobiernos que también invitan al pánico. No entren en pánico, amigos. Sí, yo creo que más que una tragedia hay que verlo como una oportunidad de crecimiento, ¿no? Y pues empezar a entender qué nos toca hacer nosotros individualmente para que este mundo cambie, porque todos estamos gritando y estamos esperando por un cambio en diferentes temas, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente como mexicanos, que a lo mejor son las personas que más nos escuchan, utilizamos mucho este tema de satirizar las situaciones, de hacer broma acerca de todo lo que pasa en el mundo, pero desde el inicio de este año pues justo han pasado distintas situaciones, ya sea en nuestro país o mundialmente, que pues como que nos ha hecho reflexionar, ¿no? Un poquito
de dónde estamos y para dónde queremos jalar como comunidad. Y yo creo que esta es una oportunidad más que nada. Y pues bueno, ya vamos a entrar de lleno al tema del yoga. Ya les habíamos platicado en algún episodio que yo comencé a meditar hace 3 años por lo menos, y no fue sino hasta hace un año aquí en Hawái que justo me encontraba en una situación muy similar a esta de encierro. Yo viví una temporada un poquito complicada, ya que yo estaba en espera de mi documentación como residente para ya poder trabajar. Entonces, estando en un país nuevo, un idioma nuevo, gente nueva, lejos de familia, de amigos, pues yo me encontré mucho tiempo sola, mucho tiempo encerrada. Y pues gracias a Dios no fue por una pandemia o una situación similar como la que estamos viviendo ahora, pero fue un momento muy complicado para mí porque pues yo me encontraba como con mucha ansiedad, tal vez un poco de depresión, porque como que vivía en una situación de incertidumbre que realmente qué iba a pasar con mi futuro, ¿no? Si valía la pena todo lo que había dejado por lo que estaba viviendo, si tenía que seguir esperando. En ese momento de reflexión, pues me aislé de todo el mundo. Tú estabas trabajando, tú viviste ese duelo pues también a tu manera, yo creo, ¿no? Porque pues no era como todo color de rosa. En ese inicio, pues al principio te encuentras con dificultades, con retos, con miedos, y tratábamos de vivirlo en pareja, pero individualmente sí había muchos sentimientos que ni siquiera nosotros podíamos pues ponerle como un nombre, como poder decir, sí, esto es lo que me está pasando y lo voy a manejar de tal forma. Entonces ahí fue donde yo pude interiorizar más, no por gusto, sino por necesidad. O sea, como que yo decía, sí, el yoga, la meditación, qué bonito, me ha traído cosas muy padres, pero muy por encimita. Entonces, a partir de esa situación en la que me enfrenté, comencé a hacer más yoga, a interiorizar más y a meditar más, que realmente fue lo que me ayudó a encontrar mi centro y a encontrar como toda esa vibra positiva que yo necesitaba para poder salir adelante, para poder seguir luchando y para poder seguir caminando. Les hablo de menos de un año, que fue que realmente me encontré con esta práctica como un salvador. Desde entonces para acá creo que mi práctica ha sido muy diferente, ha sido como más profunda, y todavía me falta muchísimo por aprender, muchísimo por practicar, interiorizar más, pero pues sigo en el camino y lo que conozco me llena, me gusta y me da todas las respuestas que uno como persona siempre está buscando. Yo la primera vez que escuché acerca de yoga fue en la universidad. Unas compañeras de la escuela decían que iban a yoga y no sé qué tanto. Y yo como que siempre lo asocié a cosa de mujeres. Para mí era como zumba, kickboxing y yoga, ¿no? Como de esas cosas de salón. Nunca me acerqué, o sea, yo habría tenido que unos 22 años y empecé a escuchar de yoga y pues nunca me llamó la atención, como que dije, pues es cualquier cosa de gimnasio, ¿no? Y de hecho, pues sí lo sigue siendo, todo el mundo cree que vas al gimnasio a hacer yoga, ¿no? Sí, es como más moda, ¿no? Y ya después, leyendo la autobiografía de Steve Jobs, él hacía yoga él era yogi y su objetivo al hacer yoga era buscar la iluminación. Y yo dije, pues ¿qué es la iluminación, no? Y entonces como que me vino a la cabeza, entonces el yoga no es solamente ir al gimnasio y sudar, ¿no? Uh-huh. Él leía un libro que se llama La autobiografía de un yogi. Entonces, cuando terminé ese libro, automáticamente me compré la autobiografía de un yogi y me puse a leerla. Y así dije, oh my God, esto es lo que tanto buscaba. Yo creo que a los 25 años terminé la universidad y empecé una búsqueda como de respuestas, ¿no? De esto no es, este trabajo no me hace feliz, no sé, el alcohol no me hace feliz, el dinero no me hace feliz. Entonces, busqué y nada. Hasta que tenía 30 años que me encontré con este libro, fue que encontré con la respuesta 5 años después, ¿no? Pues intentando prueba y error. Fui al psicólogo, no me sirvió, obviamente cada cosa sirvió para
Acercarte para un poquito acercarme un más. poco más. Pero fue con la autobiografía de un yogi que realmente entendí de qué se trataba el yoga. Y una vez que yo ya estaba leyendo el libro, ¿De quién es en el una libro? reunión de Paramahansa Yogananda, él es mi maestro. Entonces, una vez en una reunión familiar, escuché que alguien dijo, ay, no sé qué, los Yoganandas. Y yo, ¿qué? ¿Quién dijo eso? Ya volteé. Y una hermana dice, yo pues voy todos los domingos al grupo de yoga de no sé dónde, de Nicolás Romero. Y dije, no manches, qué buena onda, ¿puedo ir un día con ustedes? Y así fue como empezó mi camino en el yoga. Fui, por mera coincidencia, ese fin de semana, el maestro de ese grupo iba a hacer como ¿Ceremonia? no, un taller Ah, de ok. iniciación en yoga. Ok. Entonces fue que ella nos empezó a explicar todo lo que era el yoga. Y yo así de, no, nada que ver con estas chavas, ¿no? Que se llevaban su tapete y su pants y todo eso, o sea, nada que ver. Y en esa plática nos empezó a decir que, bueno, obviamente el yoga es el camino más rápido a Dios, ¿no? Todos tenemos entendidos que, pues, Dios está en el cielo, pero a lo que se refiere es que en el cielo es que cierra tus ojos, voltea hacia arriba y ahí está el cielo, ¿no? Entonces, Cada quien su analogía, depende de cada la quien su analogía. religión, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que nos explica en ese taller es que realmente el cielo está en nosotros y es cómo encontrar ese cielo dentro de nosotros. Entonces, desde ahí me cachó, ¿no? Pues dije, pues si el dinero y todo eso no me ha hecho nada de sentido, creo que esto me ha sentido. La respuesta está dentro de uno. Lo sentiste automáticamente. Y ahí tenía 30, ahorita ya tengo 35, llevo 5 años. Y empecé a practicar y me enganché así como con el alcohol, ¿no? Que a la primera dices, ¿de qué soy? Con el cigarro, con eso. Pero yo del yoga me enganché desde el primer momento en que lo empecé a practicar. Yo puedo avalar esa historia. Este hombre desayuna, come y cena meditación. Y a los 6 meses dejé el alcohol, a los 8 meses me hice vegetariano y ya, de ahí para el real. Tu vida cambió. Mi vida ha cambiado. O sea, como que encontré todas las respuestas que estaba ¿Y ya buscando. llevas practicando? Y llevo practicando 5 años. Guau. Mm. Pues qué padre. Hice una serie de preguntas. Vamos a ir respondiendo según nuestro entendimiento y nuestro camino Sí, en por este supuesto. viaje de la meditación y el yoga. Y pues esperemos que después de este podcast las personas puedan entender un poquito más a lo que se refiere esta práctica, porque sí, como tú nos acabas de compartir tu historia, muchas personas creemos que el yoga es para ponerte fit o que está como de moda. Algo muy cool es que hay muchas personas que ya están como despertando, ¿no? Que realmente ya entienden que el tema del yoga va mucho más allá que un tema de moda. Pero muchas personas siguen creyendo que va por ahí este tema y a lo mejor pues después de este podcast alguno dirá, yo quiero indagar más por esa parte y si tú estás de acuerdo, igual al final del episodio podemos hacer una meditación de 5 minutos para que la gente en su casa lo pueda practicar y pues estos días que vamos a estar en cuarentena podamos practicarlo y podamos interiorizar un poquito más y enfrentarnos con muchas respuestas, ¿no? Cómo seguir avanzando como individuos y como sociedad. La primera de las preguntas es ¿en qué consiste la práctica? Vamos a buscar la definición de yoga. Doctrina filosófica hindú de los adeptos al brahmanismo que se basa en las prácticas ascéticas, el éxtasis, la contemplación y la inmovilidad absoluta para llegar al estado de perfección espiritual y al estado beatífico. Beatífico quiere decir santo. O sea, estar en unión con Dios. El objetivo del yoga es hacerte un santo. Como nuestros gurús que son Como nuestros maestros. seres iluminados, que son santos. Ok, entonces, para mí el yoga consiste en preparar tu cuerpo por medio de respiraciones y ejercicios de hatha y al final poder estar en la meditación. La meditación también es respiración, es manejo de tu energía, manejo de tus pensamientos y la interiorización, que en lo personal a mí me ayuda a sanar, a tener más claridad y pues eso para mí sería como en qué consiste la práctica. ¿Tú qué nos puedes decir?
Existen muchas ramas del yoga, pero como que todo es parte del árbol, ¿no? Como las matemáticas, está la álgebra, está el cálculo, está geometría, ta, ta, ta. Entonces en el yoga hay varias ramas, el hatha yoga, la meditación, el karma yoga, etc. Kundalini. Lo que Jocelyn y yo practicamos se llama Raja Yoga. Ese tipo de yoga combina prácticamente todas las ramas del yoga para alcanzar el fin último, ¿no? Entonces, nosotros empezamos la práctica con una oración para que los maestros nos guíen en nuestra práctica. Después hacemos unos ejercicios de energización, ¿no? Hacemos como 20 minutos de energización. Después hacemos Hatha Yoga, que son las posturas, que son las más famosas. Que es lo famoso del yoga, realmente lo que la gente cree que es yoga, pero es solamente una parte. Después los cantos devocionales, que eso nos ayudan como a preparar la mente para la meditación. Después hacemos una interiorización, que es pues lo que se conoce como meditación. Y al final hacemos un ejercicio de sanación, donde toda esa energía que manejaste, acumulaste durante la sesión, la utilizas para sanar, ya sea una persona, el planeta, el mundo, el universo. Y eso es así una sesión completa. ¿Más o menos cuánto te lleva hacer una sesión de ese tipo? Pues si lo haces en grupo, por ejemplo, si son, no sé, 5 o algo así, pues te puede llevar 2 horas. Pero por ejemplo, como tú y yo lo hacemos, pues ya nos aventamos más rápido los ejercicios de energización, hacemos unas 4 posturas de yoga y meditamos unos 40 minutos. Entonces podría hacerse entre 1 hora y media y 2 horas. Okay. También es importante platicarles a las almas libres que nos están escuchando que se puede hacer en cualquier momento, ¿no? Y puede, o sea, una práctica completa como ya no la explicaste, exacto, va de 1 hora y media a 2, pero se puede hacer en cualquier lugar a cualquier hora y sí, con puedes el tiempo, tomarte 10 minutos. Exacto, con el tiempo ya vas a poder solamente sentarte y meditar. Lo que hacemos con los ejercicios de energización es preparar el cuerpo para que podamos estar sentados en silencio sin movernos todo ese tiempo, esas 45 minutos, esa hora o incluso el tiempo que puedas estar sentado. Que si nada más llegas y te sientas, pues vas a estar empezando a mover, vas a empezar como que inquieto, ¿no? Entonces todos estos ejercicios preparativos te van a ayudar a que estés más calmado cuando te sientes, más centrado, más energizado y puedas disfrutar más tu práctica de meditación, que la meditación es realmente el fin del yoga, no es el hatha, no es la energización, no es los cantos devocionales. El único momento en el que tú puedes establecer contacto con Dios es cuando tú estás en silencio, sin moverte, contemplando tu ojo espiritual, ¿no? ¿Y cuando dónde haces se yoga, encuentra nuestro ojo espiritual? Se encuentra en el entrecejo. Cuando tú haces hatha yoga, cuando tú haces energización, realmente estás pensando en el hatha yoga y en la energización. Cuando tú estás en la meditación, solamente estás contemplando tu ojo espiritual, que es donde la espina y el cerebro es el altar de Dios. Así y para el tema de energización y hatha yoga, que son donde nos llevamos más tiempo, se maneja mucho la respiración, ¿no? Visualización de la energía en el cuerpo. ¿En la meditación se piensa en eso, se trabaja eso, o ya naturalmente tu cuerpo empieza a hacerlo con ese pre-trabajo? Todo tiene su proceso, ¿no? Las primeras semanas, una persona que es nueva en el yoga, le va a ser muy difícil acallar la mente. ¿Por qué? Porque no es solamente de 30, 40 años de esta vida, es de millones de reencarnaciones que hemos estado acostumbrados a estar todo el tiempo pensando en tonterías. Que en la comida, en el trabajo, en la tele, en las estrellas, en los artistas. En la moda, en el cuerpo. Lo importante es que tú te sientes y trates todas las veces. Entonces, las herramientas de la meditación son algunos mantras que te van a ayudar, como cuando estés con muchos pensamientos, estos mantras te van a ayudar a calmar la mente, a dejar que esos pensamientos poco a poco vayan abandonando tu cabeza. O sea, una vez que ya sientas que ya no tienes esos pensamientos, ya solamente te puedes concentrar en tu ojo espiritual y ya no tienes que... Y ya naturalmente todo se complementa. Ya no tienes que estar haciendo los ejercicios de respiración, ya no tienes que estar haciendo la visualización. ¿Por qué? Porque ya estás completamente relajado.
Pero para llegar a ese estado necesitas práctica. Yo no he llegado a ese estado, amigos. Necesitas práctica. Ok. Por ejemplo, yo te puedo decir que de los 5 años que he hecho yoga, este último año es donde más profundidad he alcanzado. Los otros años, obviamente, pues sí había sentido como pues paz, y de alguna manera yo lo seguía practicando porque veía los cambios en mi vida externa, ¿no? Uh-huh. Veía que el universo se alineaba para mí. O sea, veía que llegaban las personas adecuadas, a lo que los le trabajos llamamos buena adecuados, suerte, puede ser. a lo que llamamos buena suerte, como que mi vida estaba como, ya casi no me enfermaba. Entonces, para mí, ese era como el resultado del yoga, ¿no? Pero realmente adentro de mí yo no sentía como esa energía o esa conexión con Dios hasta este último año. Este último año me he sentido muy, muy, muy conectado con Dios. ¿Tú por qué crees que haya sido eso? Porque los últimos años fueron de muchos cambios, como de mucha turbulencia y como mucho... Yo siento que es la pura práctica. Los años la de evolución práctica. de la práctica. Okay. Como que cada vez profundizas más. Pero ten paciencia, o sea, yo te puedo decir que los primeros 3 meses mi cabeza estaba como loca. Decías, ¿qué estoy haciendo aquí, no? ¿Qué estoy haciendo aquí sentado? Y yo recuerdo muy bien que mi maestro de yoga me dijo, tú no te preocupes, cada que te sientas sucede algo dentro de ti. Y lo veías afuera, ¿no? Ajá, y yo le decía, pero no me puedo concentrar, batallo mucho. Me dice, no te preocupes, tú síguete sentando. Cada que te sientas, algo dentro de ti se transforma. Wow. Pues esto nos lleva a la segunda pregunta, que justo es, ¿qué cambios suceden a tu alrededor una vez que adoptas esta práctica o este estilo de vida? Ya nos comentaste un poquito que empieza a cambiar como tu suerte, para ponerle un nombre. Ajá, cosas suceden. Empiezan a sucederte cosas, ¿no? Como... Para bien. Sucede que dejas a lo mejor de preocuparte tanto por el futuro y empiezas a dejar todo en las manos de Dios. Sí, yo creo que eso me ha dejado mucho el yoga, el agradecimiento. Yo recuerdo que mi vida antes y después del yoga era un despertar y comenzar mi vida como si fuera un robot o un zombicito. Como que ya estás en automático, ¿no? Viviendo la vida que te tocó, con las experiencias que te han tocado, con la familia que te ha tocado, con los amigos que te han tocado. Entonces como que ya dejas a un lado ese tema de cuestionarte, de profundizar, de ver más allá, ¿no? De ver que realmente el universo tiene trillones de oportunidades para ti y que solamente está esperando que tú tomes esa iniciativa de, ok, yo quiero vivir mejor, quiero tener una mejor salud, quiero tener una mejor relación con mis padres, quiero tener una mejor relación conmigo, con mi cuerpo. Me gustaría tener una relación donde las cosas vayan mucho más allá de un plano físico y que pueda profundizar de manera importante con este ser con el que voy a compartir mi vida, ¿no? Entonces también empieza a cambiar tu salud, como tú dices, realmente es muy extraño que nos enfermemos y yo se lo puedo atribuir al yoga y a la alimentación vegana, pero ¿cómo llegué a la alimentación vegana? Por el yoga. O sea, como que todos esos pequeños cambios que empiezan a haber en tu vida es porque tú te sientas en tu tapete, interiorizas y empiezas a recibir todas esas respuestas para entonces empezar a desviar tu caminar por esos caminos de gozo, de tranquilidad, de salud, de armonía, de paz. Y sí, hay momentos en los que te sorprenden, ¿no? Como, ¡ay! ¿Qué hice? O sea, cuando tú haces yoga, estás cumpliendo con Mateo 6:33 de la Biblia que te voy a leer. Oh, dice, okay. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que esas aves? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del cuerpo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni un Salomón,
con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no habrá mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. ¡Wow! ¡Qué bonito! Entonces eso es lo que hace Sí, es realmente cierto. el yoga. Te hace solamente contemplar a Dios, y Dios se va a encargar de entregarte todo lo que necesitas. No hay razón para preocuparse. ¿Por qué? Porque de todos los seres que habitamos el planeta, nosotros somos los consentidos de Dios. Y si Dios a todos los demás les da todo para comer, incluso este gatito que ves aquí afuera, por cierto, compañeros, tenemos un gatito aquí afuera bien bonito que nos está tocando la puerta. Si incluso ese gatito lo alimenta, ¿tú crees que qué no va a hacer con nosotros? Te da todo. Entonces eso es el yoga. Tú encárgate por encontrar a Dios y Él se va a encargar de todo lo demás. ¿Y qué hace el yoga dentro de nosotros? La razón por la que seguimos en esta vida y seguimos reencarnando es porque dentro de nosotros hay deseos y hay muchas culpas. ¿Por qué? Porque hemos hecho muchas cosas malas en el pasado. Si ahorita, por ejemplo, ¿En el pasado te refieres a en vidas pasadas, o incluso en esta vida? incluso en esta vida. Entonces, lo que hace el yoga, cuando tú estás completamente en silencio, sin moverte, con la espalda recta, porque para meditar tienes que estar sentado con la espalda recta, apuntando la cabeza hacia el cielo, la barbilla paralela al piso y sin recargar la espalda en nada, tiene que estar completamente sostenida por sí misma. Entonces, lo que sucede dentro de ti cuando tú estás meditando es que cuando tú haces ese contacto con Dios, Dios como que de alguna manera te perdona todas esas fallas que cometiste, todos esos errores. ¿Por qué? Porque es como un padre para nosotros. Nuestro papá, por más cosas horribles que hagamos, siempre vamos a ser sus hijos. Y siempre que volvamos a ellos y nos disculpemos y sepamos que obramos mal y que estamos dispuestos a tomar el camino correcto, Él siempre nos va a recibir. Entonces, lo que hace Dios cuando estamos sentaditos es que borra de nuestro cuerpo todos esos anhelos, todos esos deseos y todas esas culpas. Es por eso que poco a poco te vas sintiendo más ligero, te vas sintiendo más en armonía con el universo, más en paz. Y podría decirse que es ahí cuando quemas karmas. Exacto, todos esos deseos y todas esas culpas son karmas. ¿Y qué pasa con el ego? ¿Va de la mano? Al principio Dios era todo lo que existía en el universo. Entonces, para que Dios pudiera crear algo, creó un sueño en sí mismo. De Él mismo se materializó en un sueño. Pero para poderse separar de Él y el sueño, creó una cortina que se llama ego o maya y que es lo que nos mantiene alejados de Él. Eso es el ego, es creer que no somos Dios, pero que se necesita, pues si no, no existiéramos aquí en este momento, ¿no? Él se tuvo que crear una cortina para que hubiera lo creado y el creador. Entonces, a nosotros nos corresponde vencer ese ego para regresar a nuestro creador. Y entonces cuando estamos haciendo la práctica y quemando karmas, empiezas a crear como conciencia que no soy el superhéroe de la historia, ¿no? Empiezas a meterle una conciencia diferente a tus acciones y ahí es cuando te vas deshaciendo un poquito del ego, o lo estoy como malinterpretando. El ego no. Conforme Dios va entrando a ti, el ego va desapareciendo. Y conforme tú vas profundizando en tu práctica de yoga, empiezas a darte cuenta cuándo es el ego el que está hablando y cuándo eres tú. No, el ego es esa vocecita que siempre te está diciendo que tú eres el chingón. Cuando pues realmente sin Dios no seríamos nada. Dios nos da la vida y Dios nos la puede quitar en un segundo. Y Dios es el creador. Por ejemplo, si yo encuentro la fórmula para hacer que el agua de mar se convierta en agua potable, ¿tú crees que Dios no la sabía antes? Dios lo sabe todo y sabe cada elemento que Él mismo creó con su mente. ¿Tú crees que Él se va a sorprender de que yo haya descubierto cualquier cosa? Él, más bien de alguna manera, actuó a través de mí para que yo pudiera desarrollar ese producto para
pues para Como completar para ese la nivel. evolución. Exacto. Como un videojuego. Ajá, o sea, nosotros sin Dios no somos nada y con Dios somos todo. Si admitimos que Dios es el hacedor, realmente las cosas van a empezar a fluir, porque realmente Dios es el hacedor. Si empiezas a decir, no, es que yo soy el chingón y a mí se me ocurrió la fórmula del rubidio, potasio, magnesio, calcio. Y eso me hace sentido, porque ahí es cuando estás alimentando tu ego, ¿no? Ajá, como, exacto. Ay, yo tengo este celular porque soy súper chingón, porque tengo este trabajo, porque yo estudié, porque yo me he visto, porque yo Ajá, ¿y quién te dio la estoy inteligencia? delgada, porque... exacto. Entonces, pues, volvemos a lo mismo. La práctica te da todas esas herramientas y te empieza a abrir pero como es los ojos. se va dando natural, tú no tienes que pelear con tu ego. Okay. O sea, cuando Sí, Dios quería entra, llegar a eso, como... cuando Dios entra, el ego sale corriendo. Entonces, y es un proceso, poco a poco va entrando Dios en tu cuerpo y poco a poco el ego se va quemando, ¿no? Wow. Se va venciendo. ¿Por qué? Porque todos esos milagros te das cuenta que solo es la mano de Dios la que está actuando, a través de ti, obviamente. Tú eres un vehículo de Dios. Un canal, ¿no? Ok. Pasamos a la tercera pregunta. Podemos hablar un poquito de quiénes son tus gurús, a lo mejor no muy detalladamente, pero... Claro que sí, Jocelyn. Pues si la gente que nos está escuchando, porque tendría que ser 3 podcasts más para este Sí, tema, pues ¿no? rápidamente. ¿Dónde los Como les pueden platiqué, encontrar? el libro que yo leí, que me introdujo en el yoga, es La autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda, y él se puede decir que es mi maestro. Él llegó a América a principios del siglo pasado, en 1920 y algo, y fue la persona que introdujo el yoga en América. Esa misión venía de un linaje de maestros que le encargaron traer el yoga a América, porque llegaba un momento en que el Oriente y el Poniente se tenían que unir. El Oriente tiene mucho que ofrecer al Occidente, a nosotros, y nosotros también tenemos mucho que ofrecerle al Oriente. Por eso India ahorita está creciendo tanto. Era un país muy espiritual que ahorita ya se está haciendo eficiente en términos laborales. Ya es un país que tiene muchos ingenieros, ya es un país que ya está produciendo. Entonces, en ese encuentro que propició Paramahansa Yogananda, se benefició tanto Oriente como Occidente. Y nosotros nos beneficiamos, éramos una civilización que solo se preocupaba por generar dinero. Éramos una civilización muy exitosa, nosotros y Europa. Pero muy materialista. Muy ¿no? exitosa en términos materiales, pero en lo espiritual estábamos todavía seguimos como en pañalitos. muy limitados. Entonces, el linaje de Paramahansa Yogananda, su maestro era Swami Sri Yukteswar, su maestro era Lahiri Mahasaya, el maestro de Lahiri Mahasaya era Babaji Krishna, y Krishna se puso de acuerdo con Jesús Cristo para traer el yoga a América. Jesús Cristo siendo como la figura representativa del Occidente, y Babaji Krishna como la figura representativa de Occidente. Ellos se pusieron de acuerdo para que hubiera un intercambio de conocimientos. Gracias por esa información. ¿Dónde los podemos encontrar o encontrar un poquito más acerca de esta? Pues les recomiendo que empiecen leyendo ese libro, y yo pertenezco a una asociación que se llama Ananda en California, ananda.org. Ahí pueden empezar con lecciones de cómo iniciar con el yoga, algunos conceptos básicos, alguna práctica básica. Lo que platicábamos de los ejercicios de energización. Y son lecciones semanales donde pueden ir descargando aprenden esa lección, la practican esa semana, aprenden los conceptos, y en la siguiente se les revelan con conceptos un poco más profundos, y así. Son como 20 lecciones, 20 semanas. Y ya después de eso ya estás listo para temas más profundos de yoga. Y es gratuito. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué pasa con tu cuerpo cuando estás preparándolo para la meditación? El mejor momento para meditar, que es porque pues realmente no tienes mucho caos en tu cabeza, pues es cuando te levantas. Cuando te levantas, pues bien, estás relajado, vienes de una etapa de descanso, entonces es más fácil hacer tu práctica, sentarte y meditar. Pero por ejemplo, si vienes del trabajo o si tuviste una semana muy pesada, pues tu cabeza está muy inquieta, ¿no? Entonces si
que quieres sentar nada más a meditar, va a ser muy difícil que logres concentrarte. Entonces lo que te ayuda, todos estos ejercicios de energización, de hatha yoga, de cantos devocionales, todo eso te ayuda a prepararte, ¿no? Porque te va relajando, empieza el flujo de energía en tu cuerpo. Eso es lo que sucede, ¿no? Entonces ya a la hora que te sientas, ya tu cuerpo está relajado, un poco más abierto para meditar, para el flujo de energía, y tu mente pues ya no está vibrando tanto con tantos pensamientos, ¿no? Entonces para eso pues sí, yo creo que se hace la diferencia meditar en las mañanas que en la tarde. Sí, es completamente diferente. ¿Cuál ha sido la experiencia o aprendizaje más profundo en este camino del yoga, meditación, que has vivido? Pues me he dado cuenta que no hay nada que temer. No hay nada que temer y estamos en buenas manos. Dios sabe lo que necesitas, no necesariamente lo que quieres es lo que necesitas, pero Él sabe qué te va a ayudar para que tú crezcas. Si te acercas con Él con humildad y reconociendo que pues no eres perfecto y nunca lo vas a hacer, por eso eres humano. Si rindes tu ego ante Él y le dices que pues solo no puedes, que realmente necesitas de su ayuda, Él te va a guiar y no hay nada que temer. Creo que eso es lo que más he aprendido. Qué bonito. Yo podría compartir que aprendes a vivir en el presente, como tú, o sea, es como a lo mejor un complemento de lo que nos estás compartiendo, el estar cada día menos preocupado, es permitirte vivir en el presente, ¿no? Ser agradecido, tener esa capacidad de ver la grandeza de la que estamos rodeados, háblese de naturaleza, de las personas que amamos. Yo me he vuelto muy agradecida a partir de que comencé a practicar yoga. Y sí, el tema del ego me sorprende mucho voltear a ver a la Jocelyn de hace 5 años y a la que hoy pues sigue en esa búsqueda, en ese camino, pero es realmente extraordinario la paz, ¿no? La tranquilidad que te puede ofrecer este acercamiento con la fuente divina, con Dios, con el universo. Sí, es muy satisfactorio. Sí, vives el presente porque pues ya no te preocupas tanto por el futuro porque sabes que estás en buenas manos, ¿no? Ahora, en el segundo episodio, me parece, del silencio como medicina, hablamos de todos los beneficios que te trae el sentarte un rato en silencio, el pasar tiempo en silencio contigo. Y prácticamente la meditación es eso, ¿no? Como estar en silencio, sintonizarte con Dios, con la fuente de poder, con el universo. Y comentábamos en este episodio que puede ser doloroso al principio porque te enfrentas a muchos fantasmas de tu pasado o a muchas situaciones que no quisiste enfrentar mucho tiempo y que para poder sanar, para poder seguir avanzando, pues tienes que darle como una forma, como un nombre tal vez, y perdonarla y dejarla ir. Entonces mi pregunta es, ¿hay algún malestar o dolor cuando empiezas a meditar, cuando empiezas a adoptar esta práctica en tu día a día? Pues no podría decir que hay un malestar o dolor, como por ejemplo cuando te pones una borrachera que al día siguiente tienes una cruda horrible, o que te metiste marihuana o drogas y al día siguiente te sientes de la patada, o que, no sé, todos esos placeres momentáneos que después tiene su parte negativa. El yoga no lo tiene. Todo lo que haces hacia Dios no tiene ese efecto negativo. Entonces lo que te puedo decir es que sí, hay dolor cuando te enfrentas a tus demonios, pero hay como dentro de ti ese mismo consuelo, como si yo he sentido en lo personal como si Jesús o como si alguno de mis maestros me abrazara y me dijera: no te preocupes, todo está bien y todo va a estar bien. Y me he puesto a llorar mientras medito, pero siento esa como alivio, ese consuelo, ese alguien
que me está dando la palmadita en la espalda. Y me dice, ya. Entonces, sí, por un lado vas a, pues, sacar todo lo que te está quemando por dentro. Bloqueando. Pero al mismo tiempo vas a recibir un consuelo que yo creo que es difícil encontrar en algún otro lado. Ya no es momentáneo, ya se queda en ti, ¿no? Uh-huh. Esa podría ser la diferencia. Y no te debes de preocupar por eso, porque Dios sabe qué llevas dentro, o sea, Él no le vas a ocultar nada. Entonces, Él mismo, cuando tú te acerques a Él, te va poco a poco a ir como sacando todo eso que te duele por dentro. Lo va a ir sacando a la superficie, y obviamente pues vas a llorar y vas a recordarle, te vas a como, obviamente otra vez autoflagelar por lo mismo, pero Él mismo te va a dar el consuelo que necesitas. Yo me acuerdo mucho que cuando empezaba a acompañarte a las meditaciones en México, tú me ponías mucho esta analogía del vaso con lodo, que me decías, imagínate que tu cuerpo es un vaso con lodito y el lodo está como asentado hasta abajo, ¿no? Entonces, lo que tú haces con la meditación es empezar como a meter la mano, sacar todo el lodo para poder limpiar esa agua. Y en esa acción de sacar el lodo, pues empiezas a ensuciar toda el agua que estaba clara. Y entonces en ese momento como que te sientes perturbado, te puede doler un poquito la cabeza, te sientes como fuera de ti, tal vez, como, no sé, es una sensación rara, pero que al final, como tú lo acabas de compartir, te da como ese cierto alivio. Sí, porque al final del día ese vaso con agua tiene menos lodo. Sí. Está más sucio en ese momento, está más turbio. Pero estás cargando menos lodito. Pero hay menos lodo. Sí, yo me quedé mucho con esa. Que es de mi maestro José Luis, él también. Yo le decía, pero ¿sí? Ando como loco. Ah. Me dice, no te preocupes. Le mandamos un saludo muy José Luis. Caluroso a José Luis. Si tienen oportunidad, vayan a Nicolás Ropero, ahí está el grupo de Ananda. En el Estado de México. En el Estado de México. Les vamos a mandar la información igual para las personas de Querétaro. Les podemos mandar por supuesto. Esa información, y si les interesa, pues pueden acercarse a los maestros que han compartido tanto con Francisco principalmente, y que pues me ha tocado vivir. Sí, pero te limpia de una manera suave, tierna, cariñosa. O sea, no tengas miedo a entrar a... Sí, porque al final todo va a estar bien. No es una cruda. Exacto. ¿No? Es un dolorcito que pues te está sacando la infección. O algo así podríamos decir. La siguiente pregunta es: ¿a qué se refiere el término de ser una persona iluminada y qué significa elevar tu conciencia? Una persona iluminada es aquella persona en la que ya no hay ningún rastro de karma. Todas sus acciones ya no generan karma. No porque sean buenas o malas, sino porque ya están dirigidas por la mano de Dios. ¿Ya aprendieron todas sus lecciones? Pues no necesariamente, solo hay una lección que aprender. Ok, que es la de estar en armonía con Dios. Que todos somos Dios. Entonces, una persona iluminada es esa persona que ya quemó todo rastro de karma y que se encuentra en perfecta unión con Dios. Y elevar la conciencia quiere decir recibir la conciencia de Dios en ti, en tu interior, que es la conciencia superior, el conocimiento total. Es como si te leyeras todos los libros que hay en el planeta. Wow. Es todo el conocimiento. Qué cool. Al cual pues todos tenemos acceso, porque si todos somos Dios, entonces todos estamos en los cerebros de todos. Wow, ¿no? wow. Son como neuronas que se están conectando. Einstein. O sea, todos estamos en la cabeza de Dios, ¿no? Él nos está imaginando en este momento. Entonces, todos somos como neuronitas que estamos conectados entre ellas. Ok. Entonces, eso está lo que muy sabe una la sabe la otra.
¿no? Ok, gracias. Entonces esa es la conciencia superior, ¿no? Que te das cuenta que pues todos somos uno y todos sabemos todo de todos. No sé. Eso es. Bueno, O eso sea, es lo que gracias, dicen gracias. mis maestros que es. Gracias ¿no? por compartirlo. Amigos, todavía no llego a esa lección de la vida. Siempre me cuentas cosas y cada día me sorprendo más, como, ¿what? Y hablando del karma, ¿qué es la reencarnación y cómo va relacionado con ese karma que nos cuentas? O dharma de una persona, que son como términos que se utilizan mucho en la vida normal, como, es tu karma, ¿qué es el dharma? ¿Nos podrías platicar un poquito de eso? Bueno, nosotros siempre hemos existido y siempre vamos a existir. ¿Por qué? Porque somos Dios. Entonces, cuando Dios decide crear un sueño o decide hacer la creación, pues nosotros necesitamos como empezar por la primaria, luego pasar a la prepa y luego a la uni y luego empezar a chambear. Entonces, desde el día 1, cuando Dios hizo la creación, pues todos empezamos desde alguna cadena evolutiva para que nuestra alma fuera evolucionando. Entonces, primero fuimos minerales, después fuimos, no sé, algas, después fuimos plantas, después fuimos, no sé, bacterias, animales y luego seres humanos. Fuimos, no sé, minerales por millones de años. Después fuimos plantas por millones de años. ¿Millones? Después fuimos... Wow. Después fuimos animales por millones de años y ahorita ya estamos humanos. La evolución de minerales a plantas, a organismos, a animales es natural hasta ese momento. Una vez que ya estamos listos para ser humanos, en nuestra siguiente reencarnación ya somos humanos, pero ya se nos da conciencia. Entonces la evolución ya no es natural, la evolución ya depende de nosotros. Ya depende con lo que tú decidas hacer, con todo lo que aprendiste en esos millones de años. Entonces, si tú decides robar, o si tú decides engañar a tu esposa, o si tú decides, no sé, golpear a tu esposa, o cualquier cosa, ser narco, cualquier cosa. Si tú decides ese camino, se van almacenando en tu espina dorsal todos esos esa energía que en algún momento tú aventaste hacia el universo, ya sea buena o mala. Entonces puedes tener karma positivo porque en algún momento diste la vida por alguien, ¿no? Iban a dispararle a alguien y tú te le metiste por salvarle su vida, entonces eso es un karma positivo. Entonces en tu siguiente vida pues de alguna manera Dios te compensa. Bueno, no te compensa Dios, la ley es única, lo que tú avientas al universo lo recibes. Entonces eso es el karma, es como un frontón, todo lo que tú avientas a la pared se te va a rebotar. Esa es la ley universal. Mucha gente puede culpar a Dios de que hay hambrunas en África, de que hay guerras en Afganistán, de que hay narcotraficantes en México, de que hay un coronavirus, pero todo eso no lo generó Dios, lo generó el ser humano, porque Dios le dio el poder de elegir. De conciencia. Tú sabes, yo te doy, tú ya evolucionaste por millones de años y ya tú vas a saber lo que tienes que hacer. Todo lo que sucede en el planeta es porque en su momento esas personas decidieron hacer de su libertad algo no tan constructivo. Bueno, y ese es el karma. Entonces, todas aquellas acciones, buenas o malas, que en el pasado hicimos y que en su momento vamos a tener que pagar. ¿La meditación nos puede ayudar a quemar karmas sin necesidad de vivir una tragedia? Sí. Por ejemplo, si tú en tu vida pasada o en esta vida mataste a alguien y vas con Dios y le pides perdón y sabes que realmente lo que hiciste estuvo mal y que ya no lo vas a volver a hacer, Él te va a perdonar. Si mataste, si violaste, si hiciste la peor cosa que te hayas imaginado. Porque, amigos, les digo, todos lo hemos hecho en alguna de nuestras vidas. Todos
hemos hecho cosas horribles en vidas pasadas. Y gracias a Dios no las podemos recordar, porque cada que morimos nos borra la mente. Ajá, entonces, si tú aceptas tu error, haces conciencia de por qué fue un error y no lo vuelves a hacer, entonces Dios dice, ok, ya entendiste la lección, ya no tienes que pagarla. Entonces, si tú mataste a alguien en tu vida pasada, en esta vida no es necesario que te vuelvan a matar. A lo mejor ya nada más te dan un puñetazo en la cara, ¿no? Ya no tuviste que pagar ese ojo por ojo. Lo que hace el yoga es que te va limpiando de todos esos males que hiciste y deseos que llevas. Si por ejemplo tú quieres una mansión con 15 cuartos y 3 albercas y 18 conejitos. Y 18 conejitos. No es cierto. Vas a continuar reencarnando hasta que cumplas ese deseo. Entonces, ese es otro karma que estás generando, el del deseo. Y que ya no son como que errores. ya no son errores, ya es nada más un deseo que tú necesitas cumplir. Así de, necesito un camarón. Un esposo. No, un camarón. Un hijo, lo que sea. O sea, si yo deseo con mucho amor un estoy creando un karma. Estás creando un karma. Wow. Entonces, si vas a continuar reencarnando hasta que cumplas ese deseo. A menos que hagas conciencia y que el yoga te ayude a quemar ese deseo. Wow, qué fuerte. Perdón, amigos, es que cada que escucho este tipo de información es muy reveladora para mí, aunque ya lo haya escuchado. Sí. Personas allegadas a mí tienen este concepto que el dharma es el bueno y el karma es el malo, pero realmente no tienen nada que ver. No, porque hay karma bueno y karma malo. Okay, entonces, cuando tienes un buen karma, pues cosas buenas te pasan. Y por último, ¿tú crees que el mundo en estos momentos está, o en cualquier momento de su evolución, está viviendo un karma colectivo? ¿Y qué podemos hacer nosotros como individuos para seguir avanzando? Todas las personas que habitamos este planeta de alguna manera estamos cumpliendo con un karma, a menos que seas como un Cristo, como uno de los maestros iluminados que haya decidido reencarnar para mostrarle a la gente cómo vivir, que fue la misión de Cristo, la misión de muchos otros maestros. Entonces, pues realmente todos estamos viviendo un karma, y un karma colectivo. Un karma colectivo sería, por ejemplo, como los españoles que mataron a millones de mexicanos en la conquista, ¿no? Entonces, pues algo les pasó después. O un karma sería las guerras. A los aztecas como nosotros, que pues de alguna manera sometimos a todas las culturas que estaban allegadas. Los aztecas también eran una raza guerrera y también mataron a mucha gente. Entonces, pues siendo parte de eso, pues de alguna manera estamos viviendo un karma colectivo. Lo que he aprendido últimamente de qué sucede con el nivel de conciencia en ciertas etapas es que hay un centro en el universo que es el centro de creación y la galaxia o los sistemas giran en torno a ese centro creador. Cuando estamos más cerca de ese centro creador, entonces el nivel de conciencia es más evolucionado, y cuando estamos lejos de ese centro, pues la humanidad llega a épocas como muy de oscuridad, que es como en la Edad Media, que realmente parecíamos animales, ¿no? Santa Inquisición. La Inquisición y todas las cosas. Entonces, ahorita se puede decir que ya no estamos tan lejos de ese centro, pero pues no estamos nada cerca. ¿Cómo se llama ese centro? Es Brahma. Brahma, que es el creador, al que le cantamos en nuestras canciones. La fuente del gozo. Luego podemos compartirles esa canción. Está muy bonita. Entonces, el universo gira en torno a Brahma. Entonces, ahorita pues no estamos lo más lejos que se puede, pero no estamos cerca. Entonces, difícilmente la humanidad va en conjunto a despertar naturalmente. Entonces, lo que sí se puede hacer es que gente evolucionada espiritualmente, pues siempre va a estar disponible para la gente que lo necesite, que lo quiera. Todos lo necesitamos, pero la gente que realmente quiera
encontrar las respuestas. Para esa gente siempre va a haber alguien disponible para respuestas que sea un emisario de Dios. Pero o sea, el ciclo de la Tierra pues no está cerca de Brahma, entonces no le va a llegar naturalmente a nadie. ¿Y cómo podrías explicarte como ese boom que yo creo importante de muchas personas que realmente ya quieren profundizar más, como despertar más esa conciencia? Yo creo que el ser vegano y todo eso y ser más ambiental no necesariamente es buscar a Dios. Una cosa es preocuparse por el ambiente y otra cosa es buscar a Dios. ¿Pero eso nos está acercando a Dios? Pues puede ser, estás generando un buen karma porque te estás preocupando por los demás, pero siempre ha habido gente que se preocupa por los demás. Sí, es cierto, ¿no? Llámese Gandhi, llámese lo que sea, siempre ha habido ese tipo de gente. Pero sí, para toda la gente que quiere encontrar a Dios, siempre va a haber alguien que lo guíe a esa meta máxima. Sí. En otras eras, como que había un llamado más interno. ¿Por qué? Porque estábamos más cerca de la creación, o más cerca de ese centro creativo. Entonces, tú lo buscabas como nacías y decías, ay, no, yo quiero estar cerca de Brahma, ¿no? Y ahorita pues no. Oh, claro. Y bueno, ya para finalizar este episodio, bueno, ya después de que nos compartiste un poquito del tema de la evolución del universo, tú nos dijiste que siempre va a haber respuestas para esas personas que lo desean. Mi pregunta es, hay personas que a lo mejor no están buscando ese acercamiento y les llega como toda esta información de la meditación, de la iluminación, elevación de conciencia. Pues es que la información siempre está, pero no estás listo para recibirla. Porque me viene mucho a la mente, por ejemplo, personas que, no sé, cometieron un delito, están en la cárcel y ahí se volvieron las personas más espirituales del planeta. O sea, fue porque realmente ellos dijeron, ok, ya aprendí mi lección, necesito respuestas, o de cierta forma generalmente la vida los puso ahí porque ya su siguiente paso era como... Pues puede ser, generalmente cuando alguien busca a Dios es porque pisó fondo, no es porque realmente a diferentes escalas, ¿no? Ajá, a diferentes escalas, no es porque pues tú estabas completamente feliz, todo eso, ¿no? Pues cuando estás feliz ni te acuerdas de Dios. Sí, estás muy anestesiado por otro crees tipo que todo lo lograste tú. Crees que todo fue tu mérito. Eso era lo que quería. Entonces, sí, incluso yo también llegué a Dios porque estaba a punto de suicidarme prácticamente, ¿no? Pues muchísimas gracias por abrirnos tu corazón. Y bueno, amigos, entonces vamos a cerrar este episodio con una meditación guiada. Francisco nos va a ayudar con este ejercicio. Bueno, y ahorita nos volvemos a escuchar. Si estamos sentados recargados con la espalda, nos hacemos un poco adelante de la silla. Ya no descansamos la espalda en el respaldo, ya la tenemos sola, la enderezamos, relajamos los hombros, dejamos caer, ponemos las manos en las piernas, cerramos los ojos, elevamos la mirada como viendo el horizonte hacia una montaña, la elevamos un poquito como viendo hacia el entrecejo, inhalamos suavemente, exhalamos, inhala, exhala. Cuando inhales, visualiza la energía subiendo por tu espalda, recorriendo, haciendo un arco en tu cabeza y llegando hasta tu frente. Y cuando exhalamos, de tu frente hace un arco hacia la espalda, hace un arco hacia la nuca y baja por tu espalda. Inhalamos, la energía sube. Exhalamos, la energía baja por tu frente haciendo un arco por tu cabeza y bajando por tu espalda. Inhala.
Exhala. Vamos a relajar todo el cuerpo. Empezamos. Siente el contacto de tu piel con la ropa. Vamos a relajar todo el cuerpo de arriba para abajo. Empezamos por el cuero cabelludo. Inhalamos. Exhalamos. Relaja tu cuero cabelludo. Relaja tu frente. Relaja tus ojos. Relaja tus mejillas. Siente la piel de tu rostro, siente tu cuero cabelludo. Relaja tu cuello. Siente su perfecto equilibrio y balance. Relaja tus hombros. Relaja tus bíceps, tus antebrazos. Siente la sangre recorrer tus brazos. Siente el contacto de tu piel con el ambiente. Relaja tu pecho. Relaja tu estómago. Visualiza cómo tus órganos trabajan perfectamente, rítmicamente como un reloj. Cada uno de tus órganos está saludable. Relaja tus muslos. Siente el contacto de la ropa con tu piel. Siente la sangre recorrer esta parte de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas. Relaja tus pies. Con esta sensación de relajación, visualiza un lugar ideal para descansar. Imagina los sonidos, los aromas, la temperatura. Inhala. Visualiza tu energía subir por tu espalda hasta tu frente. Exhala, la energía baja, haciendo un arco por tu cabeza y bajando por tu espalda. Inhala. Exhala. Me amo y me acepto como soy. Soy maravilloso tal y como soy. Soy un digno hijo de Dios. Digno de tener lo mejor de la vida. Y ahora amorosamente me preparo para recibirla. Inhala. Exhala. Centra tu atención en el entrecejo.
exhala. Con esta sensación de relajación, empieza lentamente a estirarte. Abre lentamente tus ojos y regresa a tu actividad. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo, Francisco, por abrirnos tu corazón, por compartirnos tanta información tan valiosa. Amigos, esperemos que hayan disfrutado mucho este episodio, tanto como nosotros. Esperemos que estos días de cuarentena sean lo más llevadero para ustedes. Repito lo que dije al inicio, es momento de interiorizar, es momento de ver qué es lo que nos toca a nosotros como individuos hacer para que este mundo tome el rumbo que nosotros deseamos. Todo va a estar bien. Les mandamos un abrazo muy apretado. Les mandamos muchas bendiciones y aquí estamos, cualquier duda que tengan. Sí, por supuesto. Nos pueden escribir si algún punto no les quedó muy claro, si les gustaría interiorizar en algún concepto. Y la mejor medicina contra el coronavirus es Dios. Traten de hacer este tipo de meditaciones por lo menos unos 10 minutos diarios. Eso nos va a ayudar a elevar nuestra energía, porque es justo lo que necesitamos en este momento. Alzar nuestra energía, unirnos como sociedad, ser más empáticos y ser más sensibles a las situaciones que se nos están presentando en este momento. Es momento de aprender muchas lecciones. Les mandamos muchas bendiciones nuevamente, que tengan bonito día, bonita noche, depende de a qué hora nos estén escuchando, y nos volvemos a sintonizar en una semana. Besos. Abrazos. Chao.